tal? Dios les bendiga en esta hora. Este es un día especial. Hoy que se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Felicitamos a cada papá, a cada varón que tiene el diseño de Dios para ejercer paternidad sobre sus hijos, sobre sus descendientes, sobre sus generaciones. Y entendemos que hay un legado poderoso en cada familia por lo que Dios hace en cada varón, en cada padre de familia. Hay algo poderoso que Dios ha depositado en cada hogar, en cada familia. Las generaciones serán benditas, serán bendecidas, y es bien importante el papel, la función del padre en cada hogar. En esta tarde quiero compartirte de la palabra de Dios, y es que en la Biblia encontramos muchos ejemplos poderosos, muchos ejemplos que realmente edifican nuestra vida, nos dan una gran enseñanza, y podemos encontrar muchos personajes, pero hay uno que hoy quiero mencionar, y se trata de Abraham, el padre de la fe. Ese es un hombre que nos deja una gran enseñanza a cada persona, no solo a los padres de familia. Nos deja una enseñanza grande a todas nuestras generaciones, seas hombre, seas mujer, joven, señorita. Y esa es la palabra que hoy queremos compartir en el libro de Romanos, en el capítulo 4, verso 17 al 21. Nos habla, y de ahí vamos a poder sacar una enseñanza grande imitando la fe de Abraham. Dice la palabra de Dios, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Como dije hace un momento, de Abraham podemos aprender muchas cosas. Abraham, siendo un hombre ya de edad avanzada, recibió la promesa de Dios. Él no tenía hijos, su esposa Sara era estéril de la matriz, dice la palabra, era estéril, no podía dar a luz hijos, no podía engendrar, no podía concebir, más bien. Y la palabra de Dios dice que Dios habló con Abraham, Dios vino a él, se le apareció y le dio la promesa de que él sería padre de una gran nación, de muchas gentes. Él sería padre de muchas gentes. Y la palabra aquí nos dice que Abraham le creyó a Dios. Y ese es el asunto que hoy nosotros podemos aprender. Nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que creer, ¿ya? Y creer primero en el amor de Dios, creer que Dios es amor, y que por lo tanto, como Él es un Dios de amor, Él va siempre a tener cuidado de ti. Tenemos que creer en la gracia y la misericordia de Dios. Muchas personas se apartan porque no se sienten amadas. Muchas personas se apartan del camino de Dios porque sienten que Dios ya se olvidó de ellos. Pero tú tienes que saber que, número uno, Dios es un Dios de amor. Número dos, que su gracia y su misericordia abunda y sobreabunda. Y por lo tanto, si tú
crees que Dios es un Dios de amor, que Dios no es un Dios de juicio, que aún llegará el tiempo en que Él va a traer juicio sobre la tierra, pero hoy es un Dios, se está mostrando como el Dios de amor, como el Dios de gracia, como el Dios de misericordia. Y tú tienes que creer en eso que Dios es, en sus atributos, en esa naturaleza, creer que Dios es poderoso, creer que Dios es fiel. Este versículo que leímos dice que Abraham le creyó a Dios, porque Dios, dice, es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no está esperando que las cosas estén ahí para darle nombre. Dios no está esperando que las cosas sucedan para luego darle un nombre. Eso está dentro del ámbito de lo humano, pero dentro de la naturaleza de Dios, Dios primero llama las cosas y luego suceden. Dios primero les da nombre a las cosas y luego estas surgen. Dios le dice a Abraham, Dios le dice: te he puesto por padre de multitudes. Y Dios le está llamando a Abraham padre. Le está diciendo: tú eres padre de una gran nación. ¿Cuándo Dios te lo está diciendo? Cuando Abraham no tenía ni un solo hijo. Cuando Abraham y Sara no tenían ni un solo hijo, Dios le dijo: tú eres padre de una gran nación, tú eres padre de una numerosa descendencia. Entonces Dios lo estaba llamando ya a un padre, lo estaba llamando como padre, aun cuando él no tenía ni un solo hijo, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el verso 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Esto es lo que nos está diciendo, que aun cuando Abraham no tenía motivos para seguir creyendo, aun cuando no había motivos para creer, dice esta otra versión, aun cuando no había motivos para tener esperanza, siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Tal vez hoy tú no tengas motivos para creer. Tal vez todas las circunstancias están en contra. Tal vez toda la situación o el problema que te está rodeando te dice: no es posible, no se puede, no lo vas a lograr, no vas a salir de esta situación, no vas a vencer esta crisis. Tal vez las circunstancias eso te dicen. No hay motivos para creer, pero tú tienes que levantarte aun cuando no haya motivos, y tienes que creerle a Dios, tienes que creerle a aquel en el que ha dado su vida y ha dado a su Hijo Jesucristo para que tú fueses salvo del pecado. Tú tienes que creer a pesar de las condiciones contrarias. Por eso Él dice que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, dice el verso 18, continúa diciendo, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Que será así de grande, así de numerosa será tu descendencia. Eso es lo que Dios le había dicho. Entonces Abraham no prestó atención a la condición en la que él se encontraba. No puso su atención en su edad ni en la condición de su esposa, sino que prestó atención a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Que será padre de multitudes, que será grande y numerosa su descendencia. Entonces Abraham creyó en ello, puso su atención en eso, y en eso solamente estaba meditando, y eso era lo que se repetía seguramente constantemente en su vida, pues Dios se lo había dicho. Y tú tienes que preguntarte: ¿qué es lo que Dios me ha dicho?
O yo te hago la pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti, iglesia? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti, pueblo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Si tú tienes una palabra de Dios, esa palabra de Dios te va a levantar, te va a sostener en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del desierto. Esa palabra te va a sostener. Por eso es importante que tomes la palabra de Dios. Yo te voy a decir algunas de las cosas que Dios ha dicho acerca de ti, acerca de su pueblo, acerca de la iglesia. Dios te ha llamado y te ha dicho: tú eres mi especial tesoro por sobre todos los pueblos de la tierra. Escúchalo, tú eres un especial tesoro para Dios. Dios te ha dicho a ti, pueblo, Dios te ha dicho: yo soy tu proveedor. Dios te ha dicho: la obra que yo he comenzado en ti la voy a perfeccionar, no la voy a dejar a medias. Yo voy a seguir trabajando en ti. Tal vez tú estás luchando con algunos asuntos personales y Dios te dice: yo comencé la obra, la voy a perfeccionar. Eso Dios te lo dice a ti, iglesia. Dios te dice: yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy tu ayudador, yo te sostengo en mi mano derecha. No estás solo, no estás huérfano, yo estoy contigo, yo te estoy rodeando. Eso es lo que Dios ha dicho de ti. Y esa palabra tiene que penetrar en tu espíritu. Tiene que estar ahí, porque cuando venga la adversidad o en medio de la crisis, esa es la palabra que te va a sostener. Esa es la palabra que te va a llevar hacia adelante. Dice el siguiente versículo que no se debilitó Abraham en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe, dice, a pesar de ver su cuerpo ya de anciano de 100 años. No se debilitó en la fe. Es decir, él tenía la palabra: vas a ser padre, vas a ser padre. Pero su esposa era estéril. Vas a ser padre, pero él tenía 100 años. Entonces ahí estaba la situación. La palabra de Dios estaba en su espíritu, la palabra de Dios estaba en su mente y en su corazón, y él seguramente estaba pensando en esa palabra. Pero las circunstancias que le rodeaban le decían: no hay posibilidad que tú seas padre, no hay posibilidad que tú puedas llegar a tener ni siquiera un hijo. Pero la palabra de Dios le decía: vas a ser padre de una gran nación. Él, a pesar de ver su situación, se sostuvo fuerte. Dice que no se debilitó en la fe. ¿Qué es lo que hace muchas veces la diferencia en nosotros? Y es que cuando ves las circunstancias, tal vez te debilitas en la fe. Si tú ves las circunstancias adversas, si tú ves lo complicado, ves la oposición, ves los obstáculos y tu fe comienza a debilitarse, entonces es porque tu fe no está en Dios. Tu fe está en el hombre, tu fe está en el trabajo, tu fe está en aquella puerta que alguien te va a abrir. Y cuando no se abre esa puerta, tu fe se debilita. Eso te está hablando claramente que tu fe no está en Dios. Cuando tu fe está en Dios, no importa que aquel caiga, no importa que aquel tropiece, no importa que aquel vuelva atrás, no importa que las circunstancias y los problemas sean fuertes, tú te mantienes creyendo que Dios es fiel para cumplir su palabra. Por eso, si tú has estado batallando, sientes que tu fe se ha debilitado, tienes que ver que tal vez tu fe no ha estado plenamente en Dios. Tienes que levantarte como Abraham y decir: yo lo voy a lograr porque ya Dios me lo dijo. Yo voy a vencer
vencer porque ya Dios me dijo que Él está conmigo. Dios me va a proveer porque Él me dijo que Él es mi proveedor. Yo no voy a estar solo, yo no estoy solo. Él está conmigo en medio de este problema. Él me va a sacar hacia adelante. Tú tienes que poner tu mirada, tu atención en Dios, en su palabra, en sus promesas. No veas las circunstancias, o aunque las mires, tu fe debe estar en Dios. No mires las situaciones para creer o confiar en ello. Pon tu mirada en Dios, pon tu esperanza en Dios, y de ahí viene tu ayuda. El verso siguiente dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ya leímos dice que estaba casi como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó. No cuestiones de la palabra de Dios. No cuestiones las promesas de Dios. No comiences a decir: ¿será que Dios lo habló? ¿Será que fue Dios quien me lo dijo? ¿Será que eso es de Dios? No cuestiones la palabra, no cuestiones a Dios. Tienes que creer. Tienes que tomar la palabra y creer, porque sus promesas son fieles. Las promesas de Dios son fieles. Él va a llegar a tiempo. Él no llega tarde. Él siempre llega a tiempo, en el momento oportuno, en el momento que Dios lo establece. Cuando Dios dijo: este es el día, en ese día va a llegar. Este es el día y esta es la ocasión para que yo te bendiga. Si Dios lo dijo, ese día va a ser el día de tu bendición. Ese es el día de tu visitación. No dudes, no tengas incredulidad, no atesores incredulidad en tu corazón. Levántate, créele a Dios, porque Él es fiel. Él está contigo, iglesia. Pero esta frase dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo es que él fue fortalecido en la fe? Dándole la gloria a Dios. Busca siempre darle la honra a Dios. Busca siempre darle alabanzas a Dios. Busca siempre vivir agradecido con Dios. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es bueno vivir agradecido con Dios en toda situación, en toda circunstancia. Aunque sientas que estás pasando por una crisis muy difícil, dale gracias a Dios en medio de la crisis. Levanta tus manos y dile: gracias, Dios mío, aunque yo no lo entiendo, por qué estoy viviendo esto, por qué estoy pasando por esto, pero gracias, Padre mío, porque sé que tú estás en medio de todo esto. Tú tienes el control de todo. Nada sucede sin tu permiso. Tú tienes, Señor, todo el control en tus manos, y tú sabes el porqué de estas cosas. Por eso en todo tiempo adora a Dios, dale gloria a Dios, dale honra a Él. Él es grande, Él es poderoso, Él puede hacer lo que para ti es imposible. Él lo puede hacer en un momento. Por eso dale gloria a Dios. Cuando tú te levantas a darle la gloria a Dios siempre, continuamente, tu fe va a ser fortalecida. Ahí vas a fortalecer, porque ya no vas a prestar atención a las circunstancias, sino tu atención está en adorarlo a Él, estará en darle gloria a Él, estará en darle alabanzas a Él. Ahí entonces tu fe es fortalecida. Y el siguiente y último versículo dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. ¿Qué tan convencido estás tú de Dios? ¿Qué tan convencido estás de que Dios va a cumplir su palabra? ¿Qué tan convencido estás de que tú eres especial para Dios? Eso Dios te lo ha dicho. ¿Qué tan convencido estás
de que Dios va a terminar y a culminar la obra que ha comenzado contigo? ¿Qué tan convencido estás de que Dios te va a proveer en medio de esta crisis? ¿Qué tan convencido estás de que Él te va a proteger, de que Él te va a rodear? ¿Qué tan convencido estás cuando estás bajo el ataque del enemigo? Cuando Él viene a decirte sus mentiras, a presentarse con sus ataques que vienen a debilitarte o a intentar debilitarte. ¿Qué tan convencido estás en la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo? Que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Qué tan convencido estás de ello? Tú tienes que estar como en el ejemplo de Abraham, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer, escúchalo, Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de mentiras, Dios no es mentiroso, Dios es un Dios grande, suficiente y poderoso. Y cuando Él ha hablado, Él ha abierto su boca para darte una palabra, para darte una promesa. Él no va a revocar, Él no se va a echar hacia atrás, Él va a sostenerse fiel y firme en esa promesa que te ha dado. Y si Él te lo ha dicho, iglesia, todas las promesas que Dios te ha dicho son para ti. Su palabra es fiel porque Dios es fiel. Así es que como Abraham, plenamente convencido, ahí en su vejez, ahí en la esterilidad de Sara, él creyó, le creyó a Dios. Él se sostuvo diciendo: voy a ser padre de una gran nación, voy a ser padre de multitudes. Si tú estás creyendo la palabra, llegará el momento del cumplimiento, cuando Dios se presente a tu vida y te diga: hijo, ese es el momento, este es el día. Cuando te diga: hija, esta es la hora que yo había señalado para ti. Ven y toma ahora tu bendición, recibe la palabra que yo te he dado. Por eso, iglesia, fortalécete en la fe. No caigas en la debilidad, no caigas en el entretenimiento de los problemas y las adversidades. Presta tu atención en la palabra, en la promesa de Dios. Recuerda la palabra que Dios te ha dicho, recuerda esas promesas que Dios te habla, y ahí tú vas a levantarte dándole siempre gloria, honra a Dios. Tu fe tiene que ser fortalecida. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Dando gloria a Dios en todo tiempo es como vamos a ser fortalecidos en la fe. Tenemos a un Dios grande, a un Dios fuerte, y ahí es donde tienes que poner toda tu atención, tu mirada en ese Dios poderoso, en ese Dios maravilloso, para que entonces tú puedas ser fortalecido en los momentos de angustia, en los momentos de ansiedad. Ahí puedas fortalecerte dándole la gloria a Dios. Tengo un Dios que es todopoderoso, y mi Dios hace maravillas. Cuando clamo a su nombre, Él me viene a socorrer, me da victoria cada día. Sé que puedo creer. Las luchas vienen, dificultades tengo, enfrentar seguro estoy, pues Jesús está en mi barca. Él calma las tempestades, hace el mar aquietar.
su voz es poderosa, yo lo sé. Cuando digo su nombre, un milagro acontece. Es Jesús el Dios que tiene todo poder, un Dios todopoderoso y que hace maravillas, un Dios que tiene todo poder. Yo tengo un Dios que es todopoderoso y este mi Dios hace maravillas. Cuando clamo a su nombre, Él me viene a socorrer, me da victoria cada día. Sé que puedo creer. Las luchas vienen, dificultades tengo que enfrentar, seguro estoy, pues Jesús está en mi barca. Él calma las tempestades, hace el mar aquietar. Su voz es poderosa, yo lo sé. Cuando digo su nombre, un milagro acontece. Es Jesús el Dios que tiene todo poder, un Dios todo